Vamos a orar primero. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre. Gracias, Señor, porque estamos, Padre, de fiesta. Tú eres el homenajeado. Por ti y para ti son todas las cosas. Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por ti, por tu sustento, Señor, no estaríamos hoy aquí. Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho en estos 9 años, Padre. Muchas gracias, Señor, por los milagros, por las reconciliaciones, porque te has entronado, Señor, como el Rey de muchos de tus hijos, Señor, por los que han llegado, Señor, y permanecieron, Padre, por los que llegaron, pero tenían tal vez otro norte, Señor, y se fueron. Gracias también por ellos. Bendito sea, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Permítanos poder estudiar tu palabra en esta mañana de aniversario. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hay una parte del Salmo 49 con la que quiero empezar. Pero no me acordaba que esta Biblia la tengo despedazada. ¿Me aguanta tantito? Voy a buscarlo aquí. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de la traición. Amén. Diga conmigo traición. Aleluya. Bueno, lo dejamos para el final mejor. Vamos a abrir la palabra en Mateo, por favor. Mateo 26. A partir del verso 14. ¿Ya estamos? Tal vez diga ahí en su Biblia la traición de Judas. Gloria a Dios. Amén. Dice el verso 14, sígame con su vista, yo tengo otra versión. Dice la escritura. Entonces uno de los 12, ¿qué 12? De los 12 discípulos. Entonces uno de los 12, cuyo nombre era Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me ofrecen a cambio de que yo se los entregue? Ellos convinieron con él en 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba el momento oportuno para entregar a Jesús. Siga con la vista, por favor. Ahora viene la última o la primera Santa Cena. Amén. ¿Estás conmigo? Verso 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua para que la comas? Y él les contestó, vayan a la ciudad, a cierto varón y díganle, nuestro maestro dice, mi tiempo ha llegado. Yo celebraré la Pascua en tu casa, juntamente con mis discípulos. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Cuando atardecía, él se sentó a la mesa con sus 12 discípulos. Y mientras comían, dijo, de cierto les digo, que uno de ustedes me entregará. Entonces ellos, profundamente entristecidos, uno por uno, comenzó a preguntar, ¿soy yo, Señor mío? Pero él contestó diciendo, el que mete su mano
conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre va a la muerte como está escrito respecto a él. Pero ay del hombre mediante quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre si no hubiera sido engendrado. Entonces Judas, el traidor, respondió diciendo, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomando Jesús el pan, lo bendijo y partiéndolo lo repartió a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa dio gracias y les dio diciendo, tomen, beban todos ustedes de ella. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que de ahora en adelante beberé de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de Dios. Y después de entonar alabanzas, partieron hacia el monte de los olivos. Justo en ese momento una atmósfera de tristeza, de sentimientos encontrados, porque a nadie le gusta que alguien avise de su muerte. No sé si me entienden. A mí me paraliza y los cabellos de los brazos se me erizan cuando mi mamá me dice y me pregunta, ¿ya tienes listo mi funeral? Y le digo, no quiero hablar de eso, madre. Aunque ya está listo el funeral para cuando el Señor la llame. ¿Estás conmigo? Y yo le dije, tú no te preocupes, todo va a salir bien. Pero es un tema que no es grato tocar. Una atmósfera más o menos igual, salvo las respectivas comparaciones, ¿verdad? Está el Señor Jesús diciendo, es tiempo de que me vaya, es tiempo de partir, es tiempo de que se cumpla todo aquello que yo les dije, donde el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas. Eso está en Isaías. Ha llegado el tiempo, dice el Señor, en donde los tendré que dejar por un momento, por un tiempo. Y por cuanto el ambiente, ¿verdad? En ese momento, en todo lo que marca los evangelios, no fue un tiempo, no era bien recibido el Señor, no era bien visto. Entonces muchos tenían en su corazón el cómo iba a ser sacrificado, el cómo iba a ser arrestado. Se imaginaban en su corazón, tenían la preocupación, la aflicción. Por eso Pedro en uno de los evangelios dice, yo voy contigo hasta la muerte. Ese era el sentimiento, esa era la atmósfera que se vivía en esos momentos. Y la palabra de Dios en Mateo enfatiza la traición de Judas. Y yo quiero que desmenucemos un poco lo que pasó con Judas. Con Judas, sí, permíteme, con Judas Iscariote, porque hubo muchos, llamado Judas o Judas también. ¿Sí estás conmigo? Pero Judas el Iscariote, el que venía de esa región, Iscariot. Amén. Y quedó el nombre de Judas Iscariote como el sinónimo de alguien que es traidor. Amén. Cuando usted escucha por ahí que dicen es que se comportó como Judas, es porque hubo algo ahí tal vez de traición, de deslealtad. Amén. David había profetizado de él. David en los salmos, aparte de que él es rey, aparte de que él es el pastor de la nación, aparte de que en la intimidad él compone las alabanzas que tal vez hoy seguimos cantando y leyendo, también es profeta. Y en un salmo, él entiende lo que va a pasar con el Mesías. Ahora sí, por favor, léelo. 41. Aún el nombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Amén, sí. Aún el hombre de mi paz. ¿Y luego? En que yo confiaba. Amén. El que de mi pan comía, Amén. alzó contra mí el calcañar.
alzó contra mí la traición, alzó contra mí el brazo, alzó contra mí la mano, alzó contra mí el pie. Ese es David, que está profetizando en el Salmo lo que iba a pasar con el Mesías, lo que iba a hacer esa traición tan fuerte que nadie lo esperaba, o al menos nadie lo esperaba, o al menos no querían que pasara. ¿Sí estás conmigo? Porque Judas era uno de los llamados, era uno de los discípulos, era uno de los apóstoles, era uno que el Señor lo llamó para estar y caminar con él. Fueron 3 años en que todos anduvieron con él, vieron los milagros, pero Judas nunca entregó su corazón. Judas siempre estuvo de lejos. ¿Estás conmigo? Por eso es muy importante que tú definas y en tus adentros haya una introspección. ¿Qué hago en la iglesia si no entrego el corazón? Porque pueden pasar 4, 5, 10, 15, 30 años, pero si tu corazón no está aquí, si tu corazón no está entregado a la iglesia, entregado al Señor, entonces tú puedes ser nada más un simpatizante, como lo fue Judas. Judas caminó con el Señor 3 años, caminó hombro a hombro, caminaron al mismo paso, se vieron, él vio los milagros. Los demás discípulos contemplaron aquella pesca milagrosa. Todos los discípulos fueron testigos de Lázaro cuando resucitó. Pero Judas nunca entregó el corazón. Judas siempre fue un desleal. Amén. Su corazón siempre estuvo lejos. Tantito atrás, por favor. En el versículo 6, dice sígame con la vista. El 26, versículo 6. ¿Estamos? Cuando estaba Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, una mujer que tenía un frasco de alabastro con un costoso perfume, se le acercó y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando él sentado a la mesa. Cuando sus discípulos vieron esto, se indignaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido por una gran cantidad y haberse dado a los pobres. Esa frase la dijo Judas. Si usted lo busca en uno de los evangelios paralelos, Judas dijo eso. ¿Para qué? Este perfume bien se pudo haber dado a los pobres. Él siempre tenía, dice la escritura, que codiciaba. Él andaba tal vez con una alforja, con una bolsa, donde estaba, dice la escritura, el dinero de todos ellos, el dinero del Señor Jesús, las ofrendas. Y él era como un tesorero, vamos a decirlo así. Él era el que administraba. Pero él no lo dijo sintiendo compasión por los pobres. Él lo dijo, dice uno de los evangelios, porque era codicioso, porque era desleal. ¿Sí estás conmigo? Ese es un rasgo de su corazón que él tenía. Amén. Y otro de los evangelios dice que él era ladrón, porque sustraía para él el dinero. Y aquí podemos empezar a ver por qué hizo lo que hizo. Cuando tú amas el dinero, pierdes el norte, pierdes la brújula. ¿Sí estás conmigo? Si pones tu vista en el verso 14 y en el verso 15, él dice: ¿qué me ofrece a cambio de que yo se los entregue a esos hombres que querían eliminarlo de la escena? Que no les convenía, ese Sanedrín, esa clase fariseica o farisaica. Ellos no querían que apareciera ya en el mapa, en la escena. Estaba pisando callos de los hombres o de las cabezas sagradas, de las vacas sagradas de la religiosidad. Entonces Judas, muy desleal, dice: ¿qué me ofrecen a cambio de que yo se los entregue? Y las autoridades convinieron en entregar, diga conmigo, 30 piezas de plata. Amén.
Alguien que busque Zacarías 11, versículos 12 y 13. 30 monedas de plata igual a un esclavo. Alguien que busque Zacarías 11, versículos 12 y 13, que nos haga favor de leerlo. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Si os parece bien, dadme mi salario, si no dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Amén. El pastor asalariado, dice Zacarías, y convino para ser asalariado, dice la escritura en Zacarías, 30 monedas de plata, en un tono irónico, en un tono sarcástico, porque 30 monedas de plata era lo que valía un esclavo. Amén. Y el mismo Zacarías en esa porción está profetizando acerca de aquellos que ven a un pastor como un asalariado. ¿Cuántos dicen amén? Así que las 30 monedas de plata que recibe Judas es un insulto para nuestro Señor, porque Él no vale 30 monedas de plata. ¿Cuántos dicen amén? Él vale todo el universo. Amén. Su sangre es bendita por los siglos de los siglos. Y su sangre no tiene, y su valor de su vida y de su sangre y de su muerte y su resurrección no tiene comparación con nada. Por eso cuando a Él le dan las 30 monedas de plata, Él marca su destino. Y esas 30 monedas de plata es un valor insultante, es un valor sarcástico de las autoridades de ese tiempo para decir, eso es lo que vale tu maestro. Y en Judas no hubo el valor para decir, no, eso no es lo que vale. En lugar de amar al Señor Jesús, Judas también está siendo parte del complot y también está diciendo, sí, eso es lo que vale, porque a mí Jesús no me representa en nada. Y ahí te das cuenta del corazón que él tenía. Siempre supo el Señor Jesús quién era Judas. Siempre lo supo. Que hay veces que se hace un poco de teología en este versículo y se hacen complots o conspiraciones acerca de que, bueno, el Señor Jesús sabía quién era Judas, sabía que lo iba a traicionar. Por supuesto que sabía. Él sabe todo. Él sabe lo que haces en lo íntimo, Él sabe lo que haces en lo público. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que Él sabía. Pero era necesario. ¿Por qué permitió la traición? Porque era necesario que se cumpliese la escritura. Amén. Pero él mismo dijo, ay de ese hombre, ay del hijo de perdición. Mejor le hubiera no haber nacido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hasta aquí me entiende? El estatus de Judas era más importante que abrazar el ministerio. Era más importante que caminar con el Señor. Si yo les pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes les hubiera gustado vivir en esa época y estar atrás del Señor? Yo creo que todos dirían, yo, amén, sí, vamos. Pero Judas tenía el estatus. Y es muy peligroso cuando el estatus de la vanidad llega a tu vida. Cuando nada más por un cargo como Judas y el estatus te envuelve, te enamora. ¿Cuántos dicen amén? Porque él se sentía el tesorero. Porque él se sentía el hombre más importante. Porque él se sentía con la capacidad de discriminar, oiga bien, de discriminar la ofrenda de esa mujer, la adoración. Cuidado cuando critiquemos la adoración de alguien más. Cuidado cuando nuestra boca no está gobernada y hablamos así al trancazo, de golpe, y decimos, uy, ¿para qué trajo eso la hermana? Mejor se le hubiera dado a alguien más. ¿Sí estás conmigo? Él se sentía con la autoridad para criticar la adoración de una mujer que dice aquí, tenía un perfume, un alabastro lleno de un costoso perfume. Es la adoración de ella. Ella llegó, más bien, ella lo planeó, lo ahorró
lo ofrendó y tuvo la maravilla, tuvo la experiencia santísima de ungirlo sobre la cabeza de nuestro Señor. Amén. Diga conmigo adoración. Pero Judas, que está en el estatus de ser el tesorero, Judas, que está en el estatus de sentirse más que los discípulos, de sentirse más, él dijo, ese perfume, esa cantidad, mejor, ese perfume mejor se hubiera vendido y esa cantidad mejor se le hubiese dado a los pobres. Cuando nuestra boca está gobernada, cuando en el corazón hay un estatus más que las cosas de Dios o más que el ministerio, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser siempre honestos en nuestra oración, porque no vaya a ser que el estatus nos esté envolviendo. Y entonces la gente a la que nos proyectamos nos estén viendo como, uy, el hermano que ya se cree, el intocable, uy, el pastor interplanetario, uy, el hermano inalcanzable, el siervo de Dios, inalcanzable. Cuidado entonces con lo que decimos, con lo que pensamos. Cada oración, cada ofrenda es única, es individual. Es tú y el Señor. Amén. Nadie tiene derecho a criticar. ¿Cuántos dicen amén? Si lo hemos hecho hay que arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Judas era codicioso. Diga conmigo, codicioso. Criticó a la mujer, criticó la ofrenda, la adoración de esta mujer. Vende al Señor Jesús por 30 monedas de plata, un valor insultante. ¿Estás conmigo? Sustraía de la bolsa de los dineros para sí mismo. ¿Sí estás conmigo? Podemos entender, ¿verdad? El corazón. Podemos ver cómo está el corazón. Amén. David ya había hablado de él unos casi 1000 años antes. Ya había hablado David de él. Y se estaba cumpliendo todas estas profecías. Ahora, si nosotros somos así, si nosotros caemos en la codicia, si nosotros caemos en la deslealtad, si nosotros caemos en la traición, ya no hablo a nivel como lo fue Judas, la traición en todos los ámbitos, la traición en el trabajo, la traición en el matrimonio, la traición en la amistad. Tenemos que ir a nuestro corazón para primeramente para entender que algo activó que nuestro corazón esté así, que nuestro corazón tenga esas fallas. Porque yo le voy a decir, ¿es de Dios acaso? ¿Es de Dios la traición? El amor es lo contrario a la traición. El amor viene de Dios, la traición viene de Satanás. Amén. ¿Quién fue el primer traidor de la historia? Diga conmigo, Satanás. Porque él quiso, por medio del orgullo, sublevarse. Amén. Por eso es que en continua oración debemos de estar con la plomada de la palabra, con la plomada del Señor, para entender, para ver cómo está nuestro corazón. Y si hemos codiciado las cosas ajenas, si hemos adulterado con nuestra cabeza, si hemos sido desleales con el amigo, en el trabajo, con la pareja, entonces tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Judas nunca lo entendió. ¿Cuántos dicen amén? Hay una controversia ahí cuando él llora, cuando él se remuerde la conciencia y tira las 30 piezas, las 30 monedas de plata y sale corriendo desesperado
porque su conciencia lo remordió y no pudo con eso. Por ahí hay doctrina, por ahí hay, les decía yo, ¿verdad?, conspiraciones teológicas, donde se menciona que tal vez fue perdonado, y lo veremos allá en el cielo, donde tal vez Judas se arrepintió en el momento en el que le estaba faltando el aire, en alguno de los libros, no recuerdo si es Hechos o Juan, pero menciona uno que fue aventado, porque él se precipita al barranco, y en otro, no recuerdo si fue Hechos, dice, se ahorcó. Y estas doctrinas de hombres, diga conmigo, doctrinas de hombres, dicen, ay, la esperanza es que en el último respiro se haya arrepentido. Eso es romantizar la palabra. ¿Cuántos están todavía conmigo? Amén. La palabra del Señor es muy clara, muy clara. Él es un hijo de perdición. Amén. Que te remuerda la conciencia y lloras y prometes no volver a hacerlo, pero lo vuelves a hacer, es solamente eso, remordimiento. Amén. Remordimiento, nada más. Cuando ves al perrito ahí y lloras y te remuerde la conciencia porque no le diste lo que no debiste haberle dado de comer. ¿Estás conmigo? Y es así, un remordimiento nada más. Pero la palabra de Dios exige arrepentimiento, que es darse cuenta de lo que uno está haciendo mal y no volverlo a hacer. Volver al camino, dice la palabra. Volver al origen, eso es arrepentirse. Volver al sitio donde saliste. Volver al origen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si él era un hijo de perdición, lo dice el Señor Jesús, entonces era nada más para que se cumpliera la palabra. Hay otra parte aquí donde dice, alguien por favor que me ayude, Juan 6:70. Evangelio de Juan, capítulo 6:70. Y creo que con eso estará más claro todavía. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Amén. Y uno de ellos es diablo. ¿Así dice? Amén. Más que claro, ¿verdad? El mismo Señor Jesús está diciendo que de los 12, uno, Juan 6:70, que uno está siendo oprimido, influenciado, poseído por Satanás. ¿Estás conmigo? ¿O no estás conmigo? Judas Iscariote es diablo. La traducción, ¿verdad? Para decirnos que él estaba a favor de Satanás. Para decirnos que él por dentro tenía a Satanás. Que su influencia era satánica. Y que él no estaba en el camino de la verdad. Amén. Si lo dijo el Señor, ¿cuántos dicen amén? Es real. Tratar de romantizar o de decir, es que pobrecito, Judas Iscariote, es la palabra que él era diablo. Vaya conmigo, por favor, a este evangelio paralelo en Lucas. Lucas 22. Versículo 1, 2 y 3. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Yo lo leo, por favor, síganme con la vista. Dice, estaba próxima la fiesta de los panes sin levadura llamada Pascua. Versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo darle muerte, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era contado con los 12. Cuando el Señor te bendice, no te bendice a medias. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor te salva, y te da una morada allá arriba, un lugar,
no te lo da, no te lo da a medias. ¿Cuántos dicen amén? Su salvación es completa. Su salvación es integral. ¿Cuántos dicen amén? La salvación la tienes que cuidar, según el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Es un regalo, sí, porque hay también doctrina acerca de eso. Es un regalo, sí. Pero es un regalo que tenemos que cuidar. ¿Cómo he de descuidar la salvación? ¿Cómo he de descuidar una salvación tan grande? Dice el apóstol Pablo. Nos está infiriendo que cuando nos da el Señor la salvación, la tenemos que cuidar. Que no podemos volver a ser los mismos de antes. Que implica un proceso de, diga conmigo, transformación. Amén. Entonces, cuando el Señor te da la salvación, cuando tú entiendes el sacrificio, te da la salvación, te da una salvación completa. Amén. Amén o no amén. O te da un poquito nada más. Media salvación nada más para esta semana. No, Él te da la salvación completa. Entonces, cuando el mismo Señor Jesús dice, Él era diablo, quiere decir que Él era por completo un diablo. No era un de lunes a viernes, es diablito. Sábado y domingo, diablote. ¿Sí se entiende lo que le quiero dar a entender? ¿Sí? Porque Judas, aunque vio los milagros, aunque vio la unción del Señor, aunque vio el amor que Él derramaba para los demás, Judas nunca compartió el ministerio. Judas siempre fue un expectante, un espectador, un fan, un simpatizante. El Señor Jesús no necesita simpatizantes, no es una cuenta de Instagram para tener seguidores. El Señor Jesús requiere discípulos. Amén. Él no necesita de público, de admiradores. Él lo que busca en tu corazón es que seas discípulo. Él lo que busca en tu corazón es que entiendas la diferencia entre lealtad y deslealtad. Él con su amor te restaura. Con su amor Él te vuelve una mujer nueva, un hombre nuevo. Pero si tú eres un hombre o una mujer que está a la expectativa, que está nada más como espectadora, y que pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, y sigues en lo mismo y los mismos pecados te destruyen, y estás dándole vuelta al desierto y no sales del desierto, y ya pasaron 10 años, entonces hay que examinar el corazón para pensar, para decir, para exponerse en una oración con el Señor y decir, examíname, porque creo que estoy mal. Mira mi corazón, porque según mis patrones, a lo mejor estoy siendo desleal, a lo mejor estoy siendo traidor, a lo mejor estoy siendo una persona que como está en la expectativa, no se mete al río de la alabanza. ¿Y cuánto pueblo de Dios, cuánto pueblo cristiano? Como no se enseña eso, como no se explica, los dejan ser y están 10 años ahí y están 15 años ahí y no hay una evolución y no hay un cambio y no hay una transformación, porque no hay un acompañamiento, porque a lo mejor al pastor le da flojera, porque a lo mejor al siervo de Dios dice, no, ese hombre ya está perdido, no, esa mujer ya está perdida. Y entonces la pobre oveja se queda dando vueltas en el desierto, en el corral, y no sale de ahí. Y hoy lo que necesitamos, lo que tu corazón necesita es entender que el Señor no necesita espectadores, que necesita gente que hable y haga hechos, hable de hechos y haga acciones. ¿Cuántos dicen amén? Porque pueden pasar 3 años y llevarle la mochila y llevarle la alforja al siervo de Dios, y puedes estar sentado ahí y puedes ver de lejos o de cerca los milagros, pero si en tu corazón no ha surgido el primer milagro del cambio, el primer milagro de la transformación, entonces, perdóname que te compare, pero tú eres y estás actuando como Judas, el Iscariote. Tú estás actuando como una persona que
critica la adoración de los demás, critica las ofrendas de los demás, critica la forma de ser de los discípulos, critica la forma de ser del Señor Jesús. No entiende por qué no puede ser un rey que venga con poder y gloria y de un rayo caiga todo el imperio romano. No lo puede entender Judas. Él está en contra de esa humildad, de ese amor que restaura. Él no puede ser así porque su corazón, quién sabe dónde está. Su corazón está lejísimos, pero él no anda caminando en las veredas que el Señor caminó. Él tiene también sus pies llenos de arena, pero es arena que está ahí nada más, que se pegó a la sandalia y no tiene un propósito. Él está nada más enamorado de su estatus. Y hay un peligro cuando nosotros venimos a la iglesia y venimos nada más porque por el estatus, porque sin mí no puede hacer nada el pastor, porque sin mí me van a extrañar en la iglesia. No te vamos a extrañar. Bueno, sí te vamos a extrañar, pero nadie es indispensable. ¿Cuántos dicen amén? Ni yo soy indispensable. Yo no soy indispensable, mi esposa no es indispensable. El único indispensable aquí, ¿quién es? El Señor Jesús. Amén. Porque mi vida va a pasar y espero que yo sea de bendición para ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y espero que allí en ese caminar conmigo usted también pueda cambiar muchas cosas. Amén. Como yo anhelo cambiar. Pero yo voy a pasar y voy a pasar a mejor vida. Amén. Y va a llegar el momento en que va a venir otro y va a ocupar el lugar. Amén. Y usted va a seguir vivo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no entendemos ahorita lo que es caminar bajo la humildad del Señor, entonces seremos como Judas, cargando la mochila, cargando la bolsa, cargando la alforja, nada más, como un estatus, como para decirnos, yo camino con el Señor, pero en realidad, yo camino con el pastor, pero en realidad ni me gusta su ministerio. Pero pobre loco con sus pensamientos. Lo que el Señor quiere es que ¿cuál sería la palabra? Te acoples a lo que es la iglesia, porque tú eres parte de la iglesia. Amén. Tú eres un ladrillo de la iglesia. Tú edificas la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es que sean nada más 4 paredes en este lugar. No es que estemos nada más en la planta alta, porque sí. No, es que hay un propósito en que este edificio sea consagrado. Hay un propósito que el Señor te trajo a este lugar, porque tú eres un ladrillo viviente, porque tú eres una piedra viviente, que todos juntos vamos a edificarle casa al Señor. Amén. Pero si tu corazón está muy lejos, si tu corazón está en otro lado, si tu corazón está en la hora, me recuerdo que había en una iglesia a la que por primera vez íbamos, había un hermano que y vociferaba algo, ¿no? Decía algo a los hermanos. Después supe que él medía el tiempo del pobre pastor que predicaba ahí. Y su cara era así como, eso no es caminar con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si estás viendo nada más la hora porque ya te quieres ir, pues entonces, ¿dónde está tu devoción? ¿Dónde está tu necesidad para el Señor? Porque nos decimos cristianos, amén. Entonces quiere decir que dependemos de Él, quiere decir que le seguimos a Él. Cuando el Señor dice, yo escogí a los 12, pero uno es diablo, hay que entender el contexto. Los amores de Judas lo llevaron a la perdición. Su deslealtad, su codicia, su amor al dinero. ¿Estás conmigo todavía? Lo hicieron llevarse, lo hicieron que la perdición se lo llevara. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Por eso es muy importante ver la motivación. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Cuál es la inspiración del que canta? Amén o no amén. La inspiración debe de ser nuestro Señor Jesús y cada acorde debe
tocar el corazón de Él. ¿Cuántos dicen amén? Primeramente, para que lo que suba al cielo baje con bendición a la tierra otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Lo que canta alguien, ¿verdad? Los que están aquí, lo que cantan, sea de mucha bendición. Porque les está llegando, les está transformando lo de adentro para cantarle al de arriba. Pero si tu motivación es equívoca, si tu motivación es nada más porque es para que vean que bien canto. Entonces hay que tener claro, hay que ver bien la motivación, hay que escudriñarse y ser honestos con uno mismo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase